Oré para que muriera, pero terminé salvando mi propia vida. Y antes de empezar quiero solicitar que suscríbete al canal, comparte el video y comenta donde estás viendo. Dale like al video, esto ayuda a que el canal crezca. Míralo hasta el final porque hoy les voy a contar la verdad sobre mi historia. Me llamo Martina Luis, tengo 60 años, soy una hija tardía. Mis hermanos tenían 21 y 17 años cuando yo nací. Cuando empecé a darme cuenta del mundo, ya estaba sola en casa. Eran los años 60, otro contexto social, y mis padres, evangélicos muy tradicionales, me criaron en una familia de personas mayores. No tenía primos de mi edad, ni muchos amigos, y mi vida era básicamente la iglesia, la escuela y de nuevo la iglesia. Conocí a quien sería mi marido cuando tenía 17 años. Estaba en casa después de asistir a un culto un domingo por la tarde. Al regresar, lo encontré allí con su madre. Ella había sido vecina de mi madre muchos años atrás, y él también se había convertido en la iglesia. La madre quiso visitar a sus antiguos vecinos y él la acompañó. Era muy guapo, jugador de fútbol en el pasado, con 27 años y experiencia de vida. Se interesó por mí en medio de aquel contexto tan limitado que yo tenía, y comenzó a visitarme con frecuencia. Pronto me pidió que fuéramos novios. En la iglesia había un ritual para eso, y yo, ingenua, creí que estaba confirmado por Dios. Mi padre aprobó la relación, mi madre también, aunque mis hermanos no tanto. Nuestro noviazgo era siempre igual. Él venía a mi casa, íbamos juntos a la iglesia, después comíamos una pizza, nos quedábamos un rato conversando en la puerta y él se iba. No había paseos, viajes, cine o teatro, era una rutina marcada por la casa y la iglesia. Después de 2 años nos casamos. Mis padres construyeron en su terreno una pequeña casa para que viviéramos, un dormitorio, sala y cocina, todo muy sencillo pero bien arreglado. Me mudé allí al lado de la casa de mi madre. Había terminado mis estudios de magisterio, pero aún no trabajaba. Él era muy sobreprotector. Hacía absolutamente todo y yo solo cuidaba la casa, lavaba la ropa y cocinaba. No tenía amigas ni salidas. Mi vida se reducía a ese pequeño espacio. Poco después quedé embarazada de mi primer hijo. Como mis padres no tenían muchos recursos para construir la casa, mi padre vendió un vehículo que era su gran sueño, una camioneta que había comprado después de toda una vida de trabajo como chofer. Usó ese dinero para ayudar en la construcción, y mi madre le pidió a mi marido que pagara un alquiler simbólico para reponer un poco lo que habían gastado. Él nunca aceptó esa idea. Un mes después de la boda, me entregó el dinero con gesto de desprecio y dijo: «Ve y págale a tu madre». Fue tan humillante que pasé el día entero llorando. Él trabajaba como taxista junto a su hermano, y las decisiones siempre se tomaban entre ellos y su madre. Yo quedaba excluida de cualquier asunto importante. Mi familia vivía en otra zona de la ciudad, y ese inicio de matrimonio se volvió muy difícil por culpa de ese bendito alquiler. Cuando nació mi hijo, mi madre le reclamó porque llevaba meses sin pagar, y él le respondió con gritos. La discusión se volvió tan fuerte que se insultaron en la calle. Yo estaba en el hospital recuperándome de una cesárea y al salir encontré un ambiente hostil. Desde entonces él no permitió que mi madre entrara a nuestra casa. Durante 2 meses viví en medio de esa guerra silenciosa. Mi madre venía cuando él salía y desaparecía antes de que él regresara. Al final decidió que nos mudaríamos. Encontró un apartamento en otra zona, con dinero prestado por su familia. Justo en ese momento, yo había aprobado un concurso para ser profesora en una escuela pública y elegí trabajar cerca de donde íbamos a vivir. Un día de diciembre, mi madre estaba en casa y se negó a irse cuando él llegó. Discutieron de nuevo y él, furioso, decidió que nos mudaríamos en ese instante. Mi madre me tomó de un brazo y el del otro, como si yo fuera un objeto. Yo ya tenía un enorme hematoma en el brazo por un golpe que él me había dado días antes. Finalmente, él cargó nuestras cosas en 2 furgonetas y nos fuimos. Ese mismo día mi madre llamó a mi hermano mayor para contarle. Él me abrazó y me dijo: «Nos tienes a nosotros, cualquier cosa que necesites, llámanos». Nos instalamos en el nuevo apartamento, y poco después mis padres se mudaron al interior del país, a una pequeña finca. Yo quedé aislada, poca familia, ningún amigo. Él no podía ni escuchar el nombre de mi madre sin volverse loco.
Usaba palabras groseras para referirse a ella y prohibía cualquier contacto. Pasé un año en ese apartamento hasta que compró una casa. Yo trabajaba, pero mi salario iba directo a sus manos. Firmaba el cheque y se lo entregaba completo. No iba al supermercado, no iba al mercado, todo lo hacía él. Mi vida era de casa al trabajo y del trabajo a casa. Cuando mi hijo tenía 2 años, nació mi hija. Él dijo que yo no podría cuidar de un bebé y de un niño pequeño al mismo tiempo, así que llevó a mi hijo a vivir temporalmente con su madre. Ese distanciamiento rompió el vínculo entre nosotros. Él se convirtió en el hijo del padre y yo quedé como una empleada más de la casa. Pasé 3 meses y medio encerrada con la bebé, sin salir, porque según él no podía recibir sol, viento ni contaminación. Cuando volví a trabajar, mi hijo regresó a casa, pero nuestra conexión ya estaba dañada. Era difícil estar a solas con él. El afecto se había debilitado. Con el tiempo, su carácter se volvió más violento. Comenzó a beber y las golpizas llegaron sin motivo aparente. Cualquier palabra o silencio podía ser excusa. Muchas veces terminé con la nariz sangrando o llena de moretones. Una noche, en una fiesta de compromiso del hermano de él, lo vi insinuándose con otra mujer. Lo enfrenté y, delante de todos, me agredió. Volvimos a casa y siguió golpeándome durante todo el trayecto, mientras su familia lo veía desde otros autos. Al día siguiente estaba adolorida, con el rostro marcado, y tuve que inventar en el trabajo que había tenido un accidente de coche para justificar mis heridas. Él, como siempre, después venía con pequeñas muestras de afecto, y yo, confundida, las aceptaba, repitiendo el ciclo. Mi hija tenía menos de 2 años cuando mis padres vinieron a pasar las fiestas de fin de año. Cenamos juntos en mi casa, algo que rara vez ocurría. Al día siguiente, fuimos a almorzar a casa de mi suegra. Él bebió desde temprano, enlazando la borrachera de la noche anterior con el día presente. Yo me repetí que no permitiría que me golpeara de nuevo. En la tarde, intenté salir con las dos criaturas para evitar un conflicto. Mi hijo no quería ir conmigo, prefería quedarse con el padre, que dormía tirado en un colchón. Al insistir, él despertó y, como si llamara a un perro, tomó una sandalia y me ordenó acercarme para golpearme. En ese momento, algo en mí se quebró. Agarré una olla de presión y lo golpeé con ella. Las niñas comenzaron a llorar, y él las llevó al fondo de la casa para distraerlas. Aproveché y corrí a la calle, pero él me alcanzó, me tiró del cabello y me arrastró de nuevo adentro, delante de varios vecinos. Fingiendo calma ante las niñas, yo planifiqué mi escape. Subí a un cuarto en el piso superior, salí por la ventana, crucé por techos ajenos y caí en la casa de un vecino que me escondió. Desde allí llamaron a mi madre. Por suerte, quien estaba en casa era mi hermano, que llegó en menos de media hora. Cuando él intentó forzarme a regresar, mi hermano lo enfrentó. Hubo golpes, gritos y finalmente mi hermano me sacó de allí. Me llevó a casa de unos amigos suyos, donde llegué con el vestido roto y el rostro herido, pero con una decisión tomada. No volvería a permitir que me golpeara. Después de esa noche, mi hermano me llevó a la casa de mi madre. Allí permanecí 18 días. Al principio, mi hijo no quiso venir conmigo, no soportaba separarse de su padre. Con el tiempo, terminó quedándose también. Un representante de la iglesia me llamó para preguntarme qué estaba haciendo, ya que mi esposo había dicho que yo me había marchado con los niños. Cuando le conté lo que él me hacía, se mostró incómodo, pero afirmó que eso no era motivo de separación, que el único motivo aceptable era el adulterio. Esa idea se repitió cuando, días después, fuimos convocados a una reunión en la iglesia con ancianos y líderes. Allí, rodeada de hombres, relaté mi historia y escuché la suya. El veredicto fue el mismo: tienes una familia, él es tu esposo, este vínculo no se rompe así. No ha cometido adulterio, debes volver con él. Fue humillante, sobre todo porque mi hija, que aún mamaba, estaba incómoda con unas ropas de mala calidad que le causaban irritación. Nadie parecía entender que mi problema era sobrevivir en paz. A pesar de la oposición de mi hermano, que me advirtió que podría matarme, yo no tuve fuerzas para sostener la separación. Regresé a casa. Él prometió cambios, iríamos juntos al supermercado, podría elegir lo que comprar, pero esos gestos duraron pocos meses. Pronto empezó con otro discurso:
que nuestros problemas eran porque yo trabajaba, que eso me hacía sentir superior a él. Me presionó hasta que pedí mi renuncia en la escuela donde trabajaba, un cargo público y estable. Pensé, igual nunca veo el dinero, no hará diferencia. Me volví aún más vulnerable, pero había una semilla dentro de mí, una fuerza guardada en algún lugar. Empecé a ir al teléfono público para llamar a mi sobrina, que tenía casi mi edad y estudiaba psicología. Mientras mis hijos jugaban en la acera, yo hablaba con ella, y sus palabras eran alimento para mi alma. Tienes que volver a estudiar, hacer una carrera, buscar ayuda psicológica. Fui al centro de salud. Hablé con una psicóloga que aceptó atenderme. Mi demanda inicial era arreglar mi matrimonio, pero pronto comprendí que quien necesitaba arreglo era yo. Cuando le conté a él que estaba haciendo terapia, me respondió con burla: «Eso es para locos, seguro que lo necesitas». Me humillaba constantemente. Si quería cortarme el cabello, él lo hacía. Si quería depilarme, también lo hacía él. No podía conversar con una vecina porque, si él me veía, era motivo de pelea. El control era absoluto. Con el tiempo, dejó el comercio familiar y montó uno propio con su madre como socia. Comencé a trabajar allí con él, pero pasaba las mañanas sola atendiendo, mientras él andaba en el coche con los niños, haciendo compras o simplemente paseando. Después de 1 año y medio, una fuerte discusión me hizo decidir: no trabajo más contigo. Volví a casa, pero empecé a coser para las vecinas, dobladillos, cierres, pequeños arreglos. Así tuve mis primeros billetes propios en años. Con eso compraba pequeños caprichos para los niños, como helado, que comíamos en secreto porque les hacía mal. Poco a poco, fui recuperando mi relación con mi hijo. Jugábamos, hacíamos rompecabezas, salíamos con una vecina y sus hijas. Esa fuerza que había estado escondida en mí empezó a crecer. La terapia individual duró poco porque era en el sistema público, pero luego me incluyeron en un grupo de mujeres y eso también me fortaleció. Los consejos de mi sobrina y el apoyo de mi familia me salvaron la vida. En uno de los peores momentos, antes de mi primera separación, un predicador invitado en la iglesia dijo que allí había alguien que hacía muchas cosas malas y se hacía pasar por santo. Dijo que todo lo que esa persona hacía en secreto sería expuesto, y que si no cambiaba, acabaría en el cementerio. En diciembre, después de esa prédica, él mismo confesó en la iglesia lo que hacía. Esa fue la primera parte cumplida de lo que había dicho el predicador, y yo empecé a esperar la segunda, que si no cambiaba, moriría. Esa esperanza de que muriera era, en mi mente, la única forma de liberarme. Esperé 5 años. Mientras tanto, bebía cada vez más y ya no trabajábamos juntos. Yo cosía para las vecinas, recuperaba amistades y esperaba, pero él no moría. Descubrió otra forma de destruirme, el desprecio. Ya no me golpeaba, pero me ignoraba por completo. Entraba, comía, salía sin saludar. No conversábamos, no compartíamos nada. La violencia psicológica fue desgastándome más que los golpes. Pasaron casi 2 años así. Yo no tenía dinero ni un plan claro para irme con los niños. Hasta que un primo, a pedido de mi madre, habló con un político que me consiguió trabajo como profesora en una institución educativa. Volví a trabajar en agosto y, en octubre, pedí el divorcio. Con tantos problemas acumulados, incluso los hermanos de la iglesia aceptaron que me separara, aunque me recordaron que no podría volver a casarme. Conseguí una amiga abogada para representarme. Él contrató otro abogado. El divorcio fue consensuado, y el juez me preguntó si sabía que estaba renunciando a la pensión para mí. Respondí que sí, que solo quería la de los niños, porque él, en sus registros, aparecía con un salario mínimo y así la pensión sería irrisoria. La sentencia salió en octubre, pero él no se fue de la casa. Seguía entrando y saliendo como si nada, llevando cosas poco a poco, ropa, muebles, incluso mi cámara fotográfica, que adoraba. Había puesto los coches a nombre de familiares y guardado dinero en una cuenta que descubrí revisando sus documentos a escondidas. Pasaron los meses. En enero, apareció para llevarse el teléfono fijo, un objeto valioso entonces. Me negué y discutimos. Fui a la comisaría, pero se burlaron de mí porque era un asunto de pareja. Llamé a mis hermanos, vinieron y enfrentaron la situación. Finalmente, él devolvió el teléfono y mis hermanos cambiaron las cerraduras.
Esa fue la última vez que intentó quedarse. En mi cumpleaños, ese mismo mes, tuve por primera vez en años una fiesta en mi casa, con mis hermanos, sobrinos y amigos. Ya trabajaba, los niños estudiaban, y mi vida empezaba a recomponerse. Volví a coser para aumentar mis ingresos, y 2 años después pude cumplir un sueño: comprar mi primer coche. Ese coche fue un símbolo de mi libertad. Llevaba a los niños a casa de mi madre, hacía paseos, recuperaba amistades. Pero la casa donde vivíamos, de un programa de vivienda popular, seguía siendo un punto de control para él. Pasaba por allí, se asomaba, como si aún tuviera algún derecho. Yo quería venderla para cortar cualquier lazo, pero él ponía obstáculos. Finalmente, logramos un acuerdo. La casa se permutó por un pequeño departamento que quedó a mi nombre. Me mudé un sábado, con ayuda de mi hermano y amigos. El domingo llevé a mis padres a conocerlo y luego fui a la iglesia. Al salir, mi coche había desaparecido. Lo habían robado en la puerta. Sentí que me arrancaban un pedazo del alma. Ese coche había sido deseado por 35 años y lo tuve solo 7 meses. Algunas personas insinuaron que el robo podía haber sido encargado por él, aunque nunca tuve pruebas. Mis hermanos y mi padre hicieron una colecta y me compraron otro vehículo usado, para que no quedara sin movilidad. Seguí trabajando y buscando crecer. Me presenté a concursos, obtuve nuevas plazas y llegué a tener 3 empleos al mismo tiempo. Fue agotador, así que dejé uno y continué con 2, hasta que logré comprar una casa más grande, con patio, donde pude recibir a toda la familia y amigos. Con esfuerzo, también compré un coche mejor. Terminé de pagar la casa y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo era mío. Me sometí a 2 cirugías plásticas que deseaba desde hacía años y comencé la carrera de pedagogía. Mis hijos estudiaban, y yo disfrutaba de una verdadera luna de miel conmigo misma. Viajé en avión por primera vez, fui a la playa con amigos, pasé fines de semana en casa de gente querida. Durante 5 años ni pensé en una nueva relación. Tenía tanto que aprender y disfrutar que no lo consideraba necesario. Recuperé completamente el vínculo con mi hijo, que en la infancia se había roto, y en casa instauré un ambiente libre. Las cenas formales desaparecieron, se comía lo que nos gustaba, había helado y pan de queso cuando queríamos. Sin embargo, el machismo de mi entorno hizo que mi hijo asumiera el papel de hombre de la casa. Mis hermanos le repetían que debía cuidarme a mí y a su hermana, lo que más tarde dificultó mis intentos de rehacer mi vida sentimental. Aún así, la casa estaba llena de gente querida, yo organizaba cafés, recibía visitas. Abrir las puertas a quien yo decidiera era mi manera de reafirmar que mandaba en mi espacio. Esa sensación de poder me salvó de cometer locuras que pasaron por mi mente en los peores años, cuando pensé que solo la muerte de él me liberaría. Pasados los años, empecé una gran reforma en la casa. Para construir una cochera, necesitaba cambiar la tubería que pasaba por mi terreno y abastecía a casas de niveles más altos. Fui a hablar con los vecinos para proponer que compartiéramos el costo de materiales, ya que la mano de obra la pagaría yo. Algunos aceptaron, otros insinuaron que quería aprovecharme. Una de esas vecinas me dijo que su exmarido, con quien yo compartía iglesia, podría darme su parte, de paso, que podría gustarme para una relación. Al principio pensé que no me interesaba, pero pronto él mismo me contactó, me invitó a salir y al poco tiempo estábamos de novios. 2 años después nos casamos, con separación total de bienes, porque él estaba comprando un inmueble y no quería que tuviera participación. Vivimos juntos 7 años, llenos de discusiones, sobre todo porque él tenía hijos y yo también. Para mi hijo fue un infierno, perdió el papel de hombre de la casa y eso lo afectó profundamente. Con el tiempo me di cuenta de que él me exhibía como un trofeo. Se beneficiaba de mi imagen y de mi credibilidad, pero no asumía responsabilidades económicas conmigo. Pagaba todo para sus hijos, pero conmigo quería dividir hasta la factura de la luz. Sus salidas dependían de que hubiera alcohol. Si el lugar no ofrecía, no le interesaba ir. Un día, después de una discusión por gastos de un viaje, le dije: pon todo lo que quieras en la cuenta, porque es la última vez que la dividimos. No quiero más este matrimonio. Busca dónde vivir. Fui ingenua y lo dejé quedarse en mi casa hasta diciembre, mientras terminaba de comprar y reformar su propio lugar.
Él ganaba bien construyendo y vendiendo pequeños inmuebles, y en ese proceso yo tenía que firmar las ventas por estar casados, aunque no tuviera derecho a nada. Con la separación, eso ya no sería necesario para él, pero quería seguir conmigo, pues le servía en lo social y lo práctico. Yo, sin embargo, no estaba dispuesta a continuar. El divorcio tardó un poco, y durante una reforma en mi casa tuvimos una última discusión. Poco después, recibí un mensaje suyo con fecha y hora para presentarme en el registro civil y firmar. Fui, lo hice, y salí con una mezcla de alivio y cierto dolor. ¿Quién se creía para dejarme ir tan fácilmente, perdiendo todo lo que yo aportaba? La terapia me ayudó a entender que ese pensamiento era parte de mi autoestima herida. Hice un proceso largo de atención psicológica, esta vez pagado por mí, y me recuperé plenamente. Hoy, a mis 60 años, celebro la vida cada día. Cumplí el sueño de un gran viaje. Me regalo pequeñas escapadas, voy a eventos culturales, tengo amigos con quienes comparto conversaciones profundas. Me convertí en fotógrafa aficionada y eso me llena de alegría. Soy una mujer completa. No necesito que nadie me complemente. Estoy entera, reconstruida y en paz. Sé que cualquier persona que viva un proceso de abuso puede rehacer su vida y que la terapia es un camino esencial. El miedo a lo desconocido es real, pero al otro lado de esa puerta hay un mundo hermoso, esperando. Gracias por ver y comentar. Me encantaría saber desde dónde nos ven hoy. Deja tu ubicación en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte. Es gratis y ayuda a que el canal crezca. Comparte este video con alguien que conozcas y mira los demás videos del canal. Leo todos los comentarios y estoy inmensamente agradecido por tu apoyo y amabilidad.